Ah, pues sí. Madre mía. Buah. Ah, qué pena que no tengo más balines, me cago en la... Bueno, chicos, aquí seguimos. Impresionante cómo estoy disfrutando hoy. Llevo tan solo 3 grupos en toda la mañana. Bueno, luego probando un poco para el tema de los visores. Ya os recuerdo que he cambiado de visor y tal, de un grupo a otro y tal. Esto es así siempre, ¿vale? Si la carabina se medio ajusta bien y tal, esto es así siempre. Esta carabina viene en 100 bar. De hecho, lo voy a enseñar para que vosotros lo podáis ver. Ya en el vídeo anterior, en uno de los vídeos anteriores, os decía que... a ver, un segundito, que grabo. Esta carabina viene en 100 bar, 100, 105, no llega a 110. Uy, que no estoy dando... No le... Ahora sí. Como decía, viene entre 100, 110... sobre 105 aproximadamente. Es que el manómetro es muy chiquitín y entonces la escala, pues a mí personalmente no me gusta cómo se ven. Entonces, pero me venía así. Os decía en un vídeo anterior que cuando reciba una carabina sin aire la vamos a ajustar desde cero. Pero bueno, se podría disparar a menos bar también. De hecho, yo con la otra carabina que yo tenía, la L, estaba en los 65 bar. Pero sí es cierto, disparando a los mismos balines, ¿vale? El RS, el Express, el 16 grain también. Pero sí es cierto que cuando yo personalmente le subo un pelín más de presión, la salida de aire es más seca, el golpe es más fuerte, la salida de aire es más seca, más corta, la válvula se cierra antes y a mí personalmente me gusta un pelín más, ¿no? Entonces, bueno, estoy disfrutando hoy una barbaridad. Hemos hecho un primer grupo con el JSB de 14 grain, de 13 grain, perdón, el RS. Luego nos hemos ido a un siguiente grupo con el JTS de 16 grain, que ha sido espectacular, 15 disparos. No se grabó aquí, allí sí, pero aquí no, me cago en la leche. Y luego nos fuimos al siguiente grupo, que es el que sí se grabó ya en las dos cámaras, con el 16 grain, 15 disparos también. Un céntimo prácticamente que cubren 15 disparos, una pasada. Y ahora vamos a subir un poquito más de peso y nos vamos a meter en el 18 grain también de la marca JTS. ¿Cuál es el problema de este balín? Que no me quedan muchos. De hecho me quedan, bueno, os lo digo ahora mientras cargo. Me quedan muy poquitos balines de este peso, así que nada, me tendré que poner en contacto con Montevirgen a ver si se dejan caer con alguna latilla de este peso y ya está. Voy 3, 4, va a ser un grupo cortito hoy, 5, 6 y 7 y ya no hay más. El visor lo he centrado del 16 a este, le he subido un par de clics y como me estaban pegando un poquito a la izquierda, le he corregido un par de clics también. No sé dónde va a pegar y en este caso no voy ni a desechar ningún disparo. Voy a pegar simplemente un disparo en vacío y no voy a ni a desechar ningún disparo. Y como se suele decir por esta zona, y que salga el sol por Antequera, ¿no? A ver qué sale, a ver si tenemos suerte y hacemos un buen grupo de 7 disparos. Se ha levantado ahora un poquito de viento, no es mucho, pero es curioso porque aquí sopla de izquierda a derecha y la cinta de allí va de derecha a izquierda, o sea que para volverse un poco loco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ahora mismo parece que sí ha calmado un pelín. Y vamos a ver si hacemos algo medio decente. Buah, ha pegado en el circulito. Uy, ese se levantó un poco. Buah, ha pegado por el primero, el mismo sitio. Como estáis viendo, tengo viento allí, ¿vale? Buah. Buah. Qué bueno. Ah, qué pena que no tengo más. Creo. Ah, pues sí. Madre mía. Bah. Ah, qué pena que no tengo más balines. Me cago en la leche. Qué grupazo, chicos, otra vez. Qué grupazo con el 18 grain. Ah, señores de Montevirgen, mandarme alguna lata de estas, por favor.
¿Cómo va también este balín, macho? ¿Cómo va? Es impresionante. ¿Cómo van los JTS? ¿Cómo va esta carabina? ¿Cómo va este visor? Hoy estoy eufórico porque es que cualquier grupo que hago me está saliendo todo prácticamente casi perfecto. Y nada, y ya con esto también hago una advertencia. Estamos disparando con aire comprimido. Yo con algunos amigos lo he hablado muchas veces. El tema de disparar con aire depende de muchísimas cosas. Depende de la temperatura, de la presión, del viento, de la lata de balines, del emplumado del cañón. Hay veces, y eso lo he hecho yo, eso me ha pasado a mí. Ha habido veces que me he venido con mi Crate, me he venido con mi Catran y ese día no me ha funcionado bien, o a esa hora no me ha funcionado del todo bien. Os voy a poner un ejemplo que yo ya en alguna ocasión le he puesto también a algunos amigos míos, aquí mismo. Estaba mi amigo Nono conmigo a mi lado, estábamos disparando, había una neblina, había una humedad espantosa y a 50 metros, a la misma distancia a la que estamos ahora, a mí no me iba bien. Mi Crate L, la otra que yo tenía, no me iba nada bien. Cuando la semana anterior o la última vez que estuve disparando aquí, yo estuve, y hay un vídeo en este canal, estuve a 100 metros dándole a, no sé si eran nueces o eran almendras, y sin fallo. Pues a una le he dado. La otra reventó también. Estoy a 100 metros, disparándole a nueces, ¡Qué cabrón! Eso es una cosa de 2 centímetros, 3 centímetros, no lo sé, pero sin fallo a 100 metros. Y yo la carabina la dejé, la metí en la maleta, súper contento, y volvimos a la semana siguiente, a las 2 semanas, no lo recuerdo, y a 50 metros, sin haber tocado nada, con la misma munición, con todo igual, la carabina no iba. Entonces, claro, yo ya soy consciente de que disparar con aire comprimido afecta muchísimos factores, la temperatura del aire, todo. Entonces, ¿qué hice? No me desesperé, o sea, porque iba mal, ¿vale? Esa carabina en ese momento iba mal, y si la comparábamos, como decía hace un momento, con el mes anterior, o sea, con la vez anterior, parecía otra totalmente distinta. Y yo no me desesperé, yo cogí la carabina, la metí dentro de la maleta y saqué mi Weirau. Y de hecho, ese día hay un grupo con la Weirau aquí a 85 metros, que también lo tenéis en mi canal de YouTube. Y estuve disparando con mi Weirau a 50 metros, no recuerdo la distancia, y el último grupo que hice fue a 85. Mientras yo hacía esos disparos, la temperatura comenzó a subir, la niebla comenzó a disiparse, ya estábamos en otro clima, y volví a sacar la Crate. Y cuando una hora o hora y media antes la carabina no iba, no había forma de que agrupase a 50 metros, volvió a ser un maldito láser. La carabina a 50 metros era como estamos viendo ahora. A 100 metros seguía como hace 2 semanas. Entonces, por eso os quiero mandar un pequeño mensaje de que al final no olvidéis y recordad que estamos disparando con aire comprimido, que no siempre nos van a salir todos los disparos igual, aunque no se toque. Es que la semana pasada me iba de puta madre y hoy no sé qué le pasa a la carabina. No, a la carabina no le pasa absolutamente nada. La carabina, por las circunstancias, no funciona como la vez anterior. Hay gente, yo conozco personas que participan en el RMAC en Utah, y esa competición se celebra durante 4 o 5 días, ¿no? Bueno, pues hay gente que se va 1 o 2 semanas antes, que son o del mismo país, pero viven en la otra parte del país, o son de otros países, y se van a lo mejor 1 semana antes para sus carabinas, centrarlas allí, disparar con ellas allí, a los mismos horarios a los que van a ser, se supone, que las competiciones, porque de un día para otro, en el mismo sitio, cambia. O sea, ya no de un día para otro, de una hora para otra, la carabina se transforma. Y eso que os he contado antes, me pasó a mí, de ir una semana espectacular, de no fallarle a una almendra a 100 metros, y una y otra y otra. Y todo eso está grabado en el canal, creo que eran nueces. Y a la semana siguiente, no funcionar nada, a la mitad de distancia. Y no funcionar nada, y coger la carabina, guardarla en la maleta, sacarla a la hora o a las 2 horas, no lo
recuerdo, y otra vez la carabina iba fetén, iba espectacular, y yo no le hice absolutamente nada. Así que nada, un poco de paciencia a veces, que nos desesperamos mucho y se nos olvida que estamos disparando con aire. Madre mía, vaya chapa os acabo de meter. Así que nada, chicos, corto y voy allí, os enseño con una monedilla para que vosotros podáis echarle un vistazo. Venga, nos vemos. Bueno, chicos, pues ya estamos delante de esta bestia. Bueno, y aquí tenemos el grupo, ¿vale? Yo sigo con la moneda de 1 céntimo y han sido al final 7 disparos, según contamos cuando estaba cargando. Y bueno, quitando ese puñetero disparo, digamos que 6 disparos los tapa perfectamente 1 céntimo. Lo que pasa es que este cartón se rompe mucho. Y bueno, en cualquier caso es un grupazo a 50 metros y esta mañana estoy disfrutando una barbaridad. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente y espero que estéis todos muy bien.